En esta mañana vamos a darle gracias a Dios porque nos permite de verdad compartir estas cosas tan especiales y tan bonitas. Hermano, me encantaría empezar diciendo lo siguiente. Siempre en la predicación es algo muy serio, es algo que uno sabe que está delante del Señor primeramente para poder comunicar a la iglesia en mi servicio, en lo que Dios me llamó y me escogió por la misericordia y la bondad. Es para comunicar de Dios las cosas que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Eso es parte. ¿Por qué quiero empezar con esto, hermanos? Porque si hay una palabra de Dios para nosotros en los tiempos, siempre Dios trae algo nuevo y Dios siempre trae las cosas como Él sabe y como Él quiere traerlas. Sin embargo, esta mañana yo quiero ser sumamente guiado por el Espíritu Santo, porque esta palabra es una palabra que tiene que ser tratada y recibida en la madurez espiritual que yo sé que usted tiene. Y creo que el Espíritu habló a mi corazón y me dijo, puede decirlo, puede hablarlo, puede enseñarlo, porque hay una iglesia que está lista para recibirlo. Cuando yo digo esto, hermano, no estoy tratando de curarme en salud para nada, Dios lo sabe. Pero sí es para que usted esté atento al Espíritu, hermano, hermana, para que usted esté atento al Espíritu y que usted no permita en ninguna manera que ningún mensaje, que ningún pensamiento sea elaborado en su mente que sea contrario o adverso a lo que el Espíritu Santo quiere poner en esta mañana en medio de su vida, en medio de su corazón, en medio de su familia. Que las cosas que hoy vamos a compartir, hermanos, son aspectos de Dios para nosotros como su iglesia. Amén. ¿Y por qué estoy haciendo este gran preámbulo? Bueno, porque es importante entender que nosotros estamos en un ambiente espiritual y que también el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy es tiempo entonces de desenmascarar la obra que Satanás ha querido hacer y ha venido haciendo, y que es siempre su trabajo en medio de la iglesia, en medio de las familias. Porque esta palabra, hermanos, es una palabra que tiene que ser asumida como un gran reto. Yo vengo ya 3 domingos hablando sobre un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy. Ustedes han visto la secuencia, ustedes han visto cómo Dios nos está llamando a nosotros. Y yo aquí no pretendo, por supuesto, ser profeta y menos con el periódico de ayer, porque eso es muy fácil, es decir, profetizar que tenemos tantos casos de COVID, ¿verdad? Eso sería muy fácil hoy decirlo. Y cuando digo realmente profetizar, estoy diciendo, hay una palabra que está profetizada, que es necesario plantarla en el corazón de ustedes, hermanos. Y esta mañana el tema está sobre esto, un llamado profético de Dios a la iglesia de hoy, en la parte 4 y final. Cuando hablamos de cuarentena, vean qué increíble, hermano, porque de una u otra manera nosotros estamos en el 2020, ¿verdad? Y si uno suma 20 y 20 son 40. Eso no es muy, ¿verdad? Mucho, no hay que hacerle mucho número. Pero ¿por qué es tan interesante este aspecto, hermanos? Bueno, es tan importante y tan interesante esto, hermanos, porque Dios sí tiene un mensaje para nosotros. Siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Esta mañana, con respecto a esto, nosotros podemos ver, hermanos, que hay una crisis mundial y que nosotros nos vemos tentados casi siempre a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Sin embargo, hermanos, ¿por qué? Es algo no muy sabio para dirigirnos a Dios. Para dirigirnos a Dios no está tan sabio preguntar a Dios por qué. Porque la Escritura a nosotros nos dice en Romanos capítulo 9, verso 20 al 23, dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué hizo así?
Ya van tomando el hilo, amados, porque esta palabra es dura, pero es palabra viva, es palabra, está escrita. Las personas empiezan a preguntarse por qué. Lo más sensato que nosotros como iglesia podemos hacer y lo más prudente será dirigirnos a nuestro alfarero, no por qué, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque para qué implica, hermanos, que yo me estoy poniendo en sumisión, en humildad. Hay algo que a mí me parece que necesitamos discutir en esta mañana y poder conversarlo, porque es muy importante que nosotros tomemos una posición y no posición con respecto a lo que el mundo está diciendo, a lo que las noticias dicen, a lo que a ustedes personas le puedan preguntar. A mí me abordan muchas personas diciendo, bueno, como usted es pastor, ¿y por qué es que Dios está haciendo esto? ¿Por qué Dios está haciendo tal cual cosa? ¿Por qué es que a los cristianos también les da COVID? ¿Por qué es que a los cristianos también les pasa, verdad? Y cuando a mí me preguntan esto, hermanos, ¿sabe cuál es mi primer sentimiento? Que ojalá estas personas sean ateas y no creyentes. Porque si un creyente a mí me pregunta por qué, yo tendré que decirle, ¿quién eres tú, hombre? Dice la Escritura, para discutir con Dios. Hay un texto y queremos verlo. Y vamos a ir a este texto en el Salmo 135. Ven qué interesante, hermanos, porque el Señor dice en el Salmo 135 lo siguiente. Salmo 135. Aleluya. Yo espero que todos estemos siempre prestos a poner mucha atención porque esto es vital, hermanos. Cuando hablamos de pandemia y cuando estamos hablando de este tema que hoy nos ocupa, cuarentena, que es una quincena. Pero ¿por qué se llama cuarentena? Usted vio que desde el principio dijeron una cuarentena y cuando usted le decía una cuarentena es de 15 días o de 14 días. Pero se llama cuarentena porque Dios así lo dictaminó. Se llama cuarentena porque Dios ha tratado con el mundo y con el pueblo siempre por cuarentenas. Y el registro bíblico, por eso yo estoy emocionado y asombrado de ver cómo, y hoy no podemos abarcar todo, pero vamos a ver algunas cosas, cómo Dios después de cada cuarentena hacía las cosas que él sabía que tenía que hacer. Es más, el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, cada 40 años había un cambio de rey, y el rey después de cada cuarentena era puesto por Dios. Así tan exacto, cuarentena. Así tan exacto. Y nosotros estamos también en una cuarentena de la cual en el nombre de Jesús vamos a salir, pero necesitamos salir aprobados, necesitamos salir de una manera diferente, hermanos, porque este asunto de iglesia, el asunto de la iglesia, el asunto del cristianismo, el asunto de lo espiritual se está poniendo bastante espeso, porque hoy tenemos nosotros que tener una respuesta al Señor. Ven que el Salmo 135 dice lo siguiente, en el verso 6. ¿Por qué se llama cuarentena? Por lo que el 135:6 dice. Vean ese salmo, hermanos. El Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Cuando a usted alguien le pregunta, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué usted está enfermo? ¿Por qué usted está en situación adversa? Si usted es cristiano, usted tendrá que responder, hermanos, y yo tendré que responder, porque el Señor hace todo lo que Él quiere, en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos profundos. Desde lo más remoto de la tierra, hace que las nubes se levanten, envía los relámpagos que acompañan la lluvia, abre las puertas para que salgan los vientos. El viento no corre por aquí para allá porque se le ocurrió. El viento corre porque Dios abrió las compuertas para que hubiera viento. Los fenómenos atmosféricos no son el resultado de un poco de cosas que a veces nos han querido vender. No, es porque Dios así lo ha querido. Porque las cosas no suceden por
por casualidad. Están todas bajo el control del Dios, que es tu Dios, que es mi Dios, que está sentado en el trono, y el que dice en la Escritura, el Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos profundos, en tu casa, en la mía, en la iglesia, en tu trabajo, en tu salud y en tu vida. Ese es nuestro Dios. Y necesitamos dar una respuesta al mundo. Yo escuché a alguien en un canal de televisión diciendo lo siguiente, un tipo de entrevista, y decía, yo no estaría de acuerdo con un Dios que permita que tanta gente se muera por el COVID. Por dicha, yo sé que esta persona que dijo eso es ateo, porque si no yo me siento a llorar. Hermanos, Él hace todo lo que quiera. Él hace todo lo que quiera. Él es el Dios todo soberano. Es más, les adelanto, Él inclusive permite al diablo muchas cosas en la vida del ser humano, de la tierra y del creyente. Lo único que no le es permitido a Satanás es triunfar. Yo dije, lo que no le es permitido es triunfar. ¿Qué es lo que no le es permitido? Triunfar. Pero Dios le permite. Hermanos, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Bueno, porque hay una palabra profética para la iglesia de hoy que se llama metamorfosis. Dios nos está invitando a que en medio de nosotros haya una metamorfosis, que en medio de nosotros en esta mañana exista, nos demos cuenta que Dios nos está diciendo metamorfosis, atrévete a ser transformado. Este es un reto, y es un reto para la iglesia. Hermanos, con respecto a esto de la cuarentena, con respecto a esto del 2020, con respecto a todas estas cosas que están pasando, hermanos, están pasando porque Dios no se le ha pasado nada, porque el Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en las profundidades del océano, y lo va a hacer en tu casa y lo va a hacer en tu cuerpo, porque Dios es un Dios que dice que Él es el Dios de todas las cosas. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos en todo un problema. Yo no sé si usted ha escuchado ¿qué es la palabra deísmo? Deísmo. Deísmo. El deísmo, hermanos, el deísmo es ese grupo de personas o las personas que creen en Dios como creador del mundo, pero que no creen en las prácticas y dogmas del asunto de la religión. Es decir, que el deísmo es alguien que cree que Dios creó todas las cosas, pero no cree que Dios esté en control de todo lo que a usted y a mí nos pasa. Qué contradictorio, ¿verdad? Es contrario. Pero ese es el deísmo. Y muchos cristianos, hermanos, adoptamos cierta clase de deísmo. Hermanos, en un torpe intento de disculpar a Dios. Y la Biblia dice que nada sucede sin su permiso. Y a nosotros como iglesia, el Señor nos está invitando este llamado profético a la iglesia de hoy a que suframos una metamorfosis, a que nosotros entendamos que Dios está en control y que nosotros necesitamos cambiar. El Salmo 32:8 aparece ahí en pantalla. Vean lo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor nos está invitando, hermanos, a que haya una metamorfosis en medio de nosotros. Ese Salmo 32:8, y si ustedes gustan, ya que están por ahí por el Salmo 32:8, pueden ir por ahí. En este Salmo 32:8 podemos ver, hermanos, cómo Dios dice que Él nos guía en el sendero para la vida y que nos aconseja y que vela por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios que sabe todas las cosas. Porque yo decía que hay muchos cristianos que adoptamos cierta clase de deísmo. Creemos que Dios lo hizo todo, pero creemos que en algo que está mal, entonces Dios no está.
Creemos que Dios hizo todas las cosas y solo las cosas buenas. Hermanos, yo tengo mucho respeto por todo esto que nos está aconteciendo, por esta crisis mundial. Créanme que yo tengo mucho respeto. Tengo tanto respeto que me cuido y quiero que todos ustedes se sigan cuidando. Tengo mucho respeto, pero hermano, pero esto no es esto no es lo primero que nos ha acontecido en la vida. Tal vez lo estamos viviendo de una forma un poco fuerte porque lo que uno a veces no vive, ¿verdad? Y se lo cuentan. Pero, hermanos, pandemias han existido por siempre. Y Dios sigue sentado en el trono. Porque lo que Dios está trabajando con nosotros es algo diferente, es algo distinto. Pero en ese 32:8 del Salmo, hermano, cuando usted vean el verso 9, porque también dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Hermanos, ¿por qué? Porque habrá personas, hermanos, que no entienden que la guianza del Señor por el sendero de la vida, por el consejo y que Él vela por nosotros es una realidad. Hay personas que piensan que a mí, en el momento en que algo me salga mal, es o porque estoy en pecado o porque sencillamente Dios seguro me está volando con un garrote por la cabeza. Y eso no es cierto, hermano. Dios tiene control y cuidado de todo. A mí alguien me preguntaba, bueno, ¿verdad? Porque la gente hoy pregunta cada cosa. Y uno dice, bueno, Señor, ¿qué preguntas? Pero cuando se habla de cuarentena y se habla de pandemia, y a mí me preguntaba alguien y me decía, sí, pero ¿qué? Dios es tan fuerte y Dios es tan poderoso, pero ¿y por qué la pandemia? ¿Y por qué tanta gente se muere y aún cristianos se están muriendo? Y yo tuve que responder, seguro yo me molesté, porque a veces yo soy medio así, no siempre, pero a veces, muy pocas. Y yo le decía, la pandemia no define a Dios. Hermanos, la pandemia no define a Dios, los desastres naturales no definen a Dios. Cuando alguien a mí me pregunta, si usted es cristiano, ¿qué dice Dios de todo esto? El Dios está diciendo de todo esto, yo estoy tratando con ustedes, yo estoy tratando con mi pueblo, estoy tratando con iglesia. Pandemia no define a Dios, desastres no definen a Dios. Que a usted no le salgan las cosas o a mí no me salgan las cosas no define a Dios. Dios sigue siendo Dios, sentado en su trono, cuidando de nosotros. Y como el Salmo 32 dice, Él te va a guiar por el mejor sendero para tu vida. Él te aconsejará y velará por ti. Él tendrá los ojos puestos sobre tu vida y tu familia. Ese es nuestro Dios. Pero hermanos, no podemos resumir a Dios en un momento en donde solo porque las cosas nos salgan bien, entonces ahora sí estoy con Dios. Porque si aquí viene alguien diciendo, ¿verdad? Dios me sacó y me sané del COVID. Lázaro. Al final decimos, gloria a Dios. Y no es que esté mal decir gloria a Dios porque el Señor sanó y sacó. No estoy diciendo que no tengamos que decir gloria a Dios porque Él vino y abrió puertas a un trabajo. No es que estoy diciendo que no tenemos que decir gloria a Dios porque Él sanó mi dolor de cabeza o mi situación familiar. No, yo no estoy diciendo que no tengamos que decir gloria a Dios por eso. Lo que a mí me asusta y en donde hoy la palabra profética para la iglesia de hoy es metamorfosis, atrevernos a hacer una transformación, a ser transformados, es que también cuando situaciones adversas vengan, cuando el asunto no salga, también yo puedo decir gloria a Dios, porque eso no funcionó, porque Dios está trabajando conmigo. Porque si no seríamos deístas. Dios todo lo hizo, pero en algunas cosas donde no me calzan, entonces yo no. Ese no es Dios, ese es el diablo. El peor de los errores, hermano, hay gente tratando de defender a Dios. Hay gente tratando de una clase de forma, hermanos. Hay gente tratando de decir, no, Dios no está en esto. Yo escuché a un predicador famoso, dicho sea de paso, dice, no, esto no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿con quién? Con el diablo. Saben, hermanos, este asunto, yo no sé si usted sabe dónde vino la pandemia. ¿Usted sabe de dónde vino la pandemia?
Yo sí sé, ¿verdad? Entonces por allá dicen de por aquí, de China y de por allá. Yo sí sé de dónde vino la pandemia. ¿Sabe de dónde vino la pandemia? Del Edén. Y no fue en un murciélago, o en una rata o en un ratón. No, se infectó primero Adán. Desde Adán hasta aquí, el mundo ha sufrido por la desobediencia del hombre. La peor pandemia que el hombre ha sufrido es haber desobedecido a Dios. ¿Y quién toma en cuenta esto? Por eso la invitación del Señor es metamorfosis. Atrévete a ser transformado, hermano. Ese es el gran reto de Dios, porque Él cuida de nosotros. Hermanos, y cuando yo digo que Él cuida de nosotros, no es que a mí no me va a pasar nada. Es porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos porque Él ha vencido al mundo. Es porque nuestro Dios está trabajando con nosotros. Hermanos, esto no es un trato esto es un trato para usted y para mí. Esto de cuarentena, esto de pandemia, es un trato para nosotros como hijos de Dios. Dios no es un Dios bueno solo por temporadas. Hay gente que se enoja con Dios porque no lo sanó. Y nuestro Dios es mayor que eso. Porque las personas se olvidan de todo lo bueno y cómo nos ha cuidado siempre, hermanos. Dios nos ha cuidado siempre. Las cosas que a usted y a mí nos pasan, que a veces son tropiezos o dificultades, son las menos. Las mayores son las bendiciones de Dios. Dígame si no. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¿Cuántos dicen amén allá? Son más las cosas, pero cuando nos viene algo, entonces nos acordamos y entonces decimos, Señor, necesito que me sanes. Y si no me sana, tengo un conflicto. Tenemos que tener cuidado. Metamorfosis. De esto está hablando el Señor. De esto está hablando el Señor. Necesita ser transformado, hermano. Y por eso dije, esto es una palabra para gente como usted. Y créalo. No estoy adulando, porque detrás de cada adulador hay un traidor. Usted es una persona madura porque yo sé de dónde ha crecido. Usted ha crecido en la palabra. Y si usted está ahí con nosotros, yo sé, y así lo creo por el Espíritu Santo que me dijo, es tiempo de decir esta palabra, porque esta palabra es para la gente que la puede escuchar. Y si usted la está escuchando en esta mañana, es porque Dios te capacita. Es porque Dios te está abriendo el entendimiento. Tiempo de cambiar. Atrévete a ser transformado. Metamorfosis. De oruga a mariposa. Es tiempo de dejar de arrastrarnos como el gusano y volar como las mariposas. Es tiempo, pero depende cómo tomes a nuestro Dios. Depende cómo esta cuarentena sea tomada en tu vida. Depende cómo este trabajo que Dios está haciendo con usted y conmigo, nosotros le pongamos de verdad el interés y le pongamos el discernimiento espiritual. Porque si no, seremos entonces, como decía el Salmo, no seas como el mulo, como el caballo que no tiene entendimiento. Hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos, pero nosotros no podemos tener miedo. La iglesia está sufriendo y está viviendo un momento, yo hablo de la iglesia general de Jesús en el mundo. Y nosotros no seremos nunca la excepción porque somos iglesia. Pero sí está sufriendo, sí hay división en el cuerpo de Cristo. Saben, hermanos, hay mucha gente que no volverá a la iglesia. Hay mucha gente que entrará en el confort. Hay mucha gente que entrará en el confort. Hay mucha gente, hermanos, que tiene posibilidades y hacen muchas otras cosas, pero no arriesgan su vida por Jesús. Metamorfosis. Una palabra profética, tiempo de que te has transformado. Deja de ser gusano para pasar a ser mariposa. De esta cuarentena tenemos que salir como mariposas. ¿Aló? La iglesia ha sido y está siendo una iglesia divagante, hermanos. Hay que dejar, hermanos. Hay que dejar de ser esa iglesia divagante, una iglesia aletargada, familias y matrimonios cristianos sin resolver sus diferencias. No se pueden perdonar. Eso es letargo. Eso es una iglesia divagante. Es tiempo de remontarnos porque el reto del Señor esta mañana es metamorfosis, transformación.
cambiar, hermanos, atrevernos a confiar en Dios en toda nuestra plenitud, con todo y lo que nosotros también en nuestras propias debilidades somos, y entender quién es nuestro Dios, y que Dios sí está en cuidado y en control de toda esta pandemia, y que Dios no necesita que usted y yo le andemos defendiendo de aquellos que muestran o piden razón. Así, ¿por qué Dios hacía? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que se mueran? Porque se van a morir, porque usted también se va a morir un día y yo también me voy a morir un día, y esto no define a Dios. Lo que a Dios define son sus promesas, son la palabra que Él ha dado, es lo que Él hizo a través de su Hijo amado Jesucristo, es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es lo que Él hizo con usted y conmigo, que nos redimió. Esto es lo que define a Dios: un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de bendición, pero un Dios que también, hermanos, como Job, lo puso a prueba para aprobarlo, un Dios que puso todos sus discípulos a prueba para aprobarlos, un Dios que ha puesto a prueba a la iglesia para aprobarla. Nunca nos ha dado Dios más de lo que podemos sobrellevar. Nunca Dios nos dará más de lo que podemos sobrellevar, pero nos dará aquellas cosas que necesarias son para el cumplimiento del carácter del Hijo en tu vida, hasta que Cristo sea en ti la esperanza de gloria. Nada pasa sin su permiso. Nada pasa sin su permiso. ¿Cuántos lo pueden creer? La pandemia no define a Dios, los desastres no definen a Dios. Les dije, yo escuché decir a alguien: yo no puedo concebir que Dios haga sufrir a un pueblo con el coronavirus. Y qué lamentable es escuchar a alguien diciendo esto, hermano. Ahora, si fuera cristiano, en esa palabra yo me puedo morir. Quiero que vayamos a Amós 4, porque el trato de Dios es para nosotros, hermanos. El trato, Amós capítulo 4, el trato de Dios es para nosotros. El trato de Dios no es para nadie más. Porque Dios, en medio de todo esto, hermanos, con Dios cada final es un nuevo comienzo. Lo podemos leer los que estamos aquí, los que están en su casa también, al contar 3, por favor. Esta parte donde dice: con Dios cada final es un nuevo comienzo, porque necesitamos creerlo. Al contar 3, 1, 2, 3. Con Dios cada final es un nuevo comienzo. Aquí hay palabra. Esto es verdad. Con Dios cada final es un nuevo comienzo. Cuarentena es el término que Dios siempre ha usado para trabajar con su pueblo, en muchas formas, de muchas maneras. Metamorfosis es la palabra profética de Dios para nosotros hoy. Note en Amós capítulo 4, en el verso 6. ¿Están listos ahí, hermanos? Ahí en las Biblias que suenen, amaditos, amadas hermanos. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí también presencial. Vean Amós capítulo 4, verso 6. Pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades y a falta de pan en todos sus lugares. Sin embargo, vean lo que dice el Señor: sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Verso 7. Además le retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y una otra parte donde no llovía se secó. Verso 8. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Verso 9. Lo herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Yo no estoy repitiendo una frase. Esto es palabra pura. Verso 10. Envié a ustedes una plaga como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes junto con sus caballos capturados e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Verso 11. Lo destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fueron como tizón arrebatado de la hoguera. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. ¿Cuántas veces
Tendrá que decir el Señor, no se han vuelto a mí. Por tanto, así haré contigo, Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Pues el que forma los montes, crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos, el que al alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor, Dios de los ejércitos, es su nombre. Hermanos, ¿cuántas veces en Costa Rica hubo un avivamiento, el avivamiento de los 70, casi a los 80? Saque cuentas. ¿Ah? Saque cuentas. 70, 80. Y del 80 para acá, ¿cuánto tiempo hay? Sí, pero digamos, más o menos entre los 70 y los 80, el avivamiento tuvo lugar Sin embargo, vea lo que ha pasado durante todo ese tiempo. Estamos casi en 40 años. Estamos casi en una cuarentena. Y la iglesia ha cambiado, se ha transformado. Los púlpitos se han humanizado. El interés ha sido otra cosa. El interés es tener más gente. Pareciera. Tener más templos. Y otra vez, yo aquí lo he dicho. No tengo nada en contra de eso. Gracias a Dios nosotros tenemos este lugar que está bellísimo. Es una bendición. Gloria al Señor. Y tenemos la gente que Dios también ha querido y la que nosotros también hemos efectuado el trabajo para la gloria de Dios, que hay que seguir haciéndolo de evangelismo y gloria al Señor. El punto no es ese, el punto es qué es lo que yo estoy haciendo con respecto a lo que Dios me está diciendo que yo tengo que hacer. Hermanos, pero la iglesia no ha entendido. La iglesia ha hecho lo diferente. No nos hemos vuelto al Señor. Y entonces Dios viene y trata, hermanos. En esta pandemia todo ha cambiado porque Dios quiere una metamorfosis para su pueblo. La iglesia no será la misma. Muchos no querrán seguir con el Señor, pero los que se atrevan a ser transformados verán su gloria. Todo ha cambiado. ¿Dónde están los grandes hombres multimillonarios? La bolsa nacional, la bolsa de valores en el mundo, ¿dónde está? Ven cómo Dios se trajo todo abajo. El fútbol, uno de los grandes prospectos de dinero en el mundo, ya no existe, hermanos. Ya los famosos no son tan famosos. Hollywood dejó de ser Hollywood. Dios se ha traído todo abajo. Sí, es Dios, porque Dios sabe cómo limpiar. Porque Dios quiere una metamorfosis. Dios está quitando cosas que quizás no necesitábamos. ¿Aló? Tal vez usted y yo debiéramos de andar con la boca tapada. Digo yo, porque el Señor ahora nos puso un bozal. Ahora parece que mejor no tan pegaditos. El Señor dice, mejor un poquito así, distanciados. Dios está en medio de todo esto. Además, vamos a ver después de cada cuarentena qué es lo que Dios ha hecho y qué hizo con su pueblo históricamente en la Biblia. Aparece en registros. El diluvio, Génesis capítulo 7, verso 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hermano, usted sabe qué fue. Dios limpió la tierra. Dios limpió la tierra. La lluvia vino del cielo. Hermanos, el diluvio no fue un fenómeno natural. No, la sobreforma, la sobrenaturalidad de Dios. Dios limpió la tierra. Y en el diluvio se plació en salvar a aquella familia, a Noé y a sus hijos, a sus hijas. Y hubo un nuevo comienzo. Después de 40 días, después de la cuarentena que vivió este hombre, salió a tierra. Y las cosas empezaron a ser diferentes. Porque Dios siempre ha trabajado y ha tratado con nosotros, con el ser humano, con esto. Usted tiene que preguntarse qué pasó después de cada 40 años. Dios está quitando cosas que quizás usted no necesitaba. Usted tiene que pensarlo de esta manera, porque Dios no se ha equivocado, porque Él tiene pensamientos de bien.
no pensamientos de mal. Él nos ama, lo ha mostrado en medio de todo lo que Él es y ha hecho. Pero nosotros tenemos que dar una gran respuesta. Sí, hermanos, esto de la pandemia nace en el Edén, en la desobediencia, y el hombre no ha entendido, como Amós lo relata, y no me hicieron caso. Mandó lluvia, mandó fuego, mandó todo, no hicieron caso. La iglesia no ha hecho caso. Nosotros como iglesia, y es que no se vale decir, no, yo sí, pastor. Porque iglesia somos todos, es la unidad, es el cuerpo de Cristo. Y aquí yo en este púlpito lo he anunciado y lo he dicho, el tema no es, hermanos amados, que usted lo haga, el tema es que todos lo hagamos porque somos un cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Él nos ha estado llamando a orar. ¿Desde cuándo? Desde mucho tiempo. Vea las permisidades que se han dado en este mundo. Vean las permisidades, aborto. Situaciones, hermanos, que van contra naturaleza en grupos minoritarios. Van contra naturaleza, se han permitido y se permiten a nivel institucional, a nivel país, a nivel político, a nivel de todos los niveles. Hay una permisidad. ¿Quién ha tomado en cuenta Dios? Pero ahora sí, Señor, sálvame de la pandemia. Ahora sí tenemos miedo. No, está bien tener miedo. Está bien tener temor santo y reverente ante un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. En un Dios que cuando vino el diluvio bañó, lavó, curó, quitó todas las cosas de la tierra. Vean otro caso, para que vean cómo en las cuarentenas Dios siempre ha tratado. Recuerden, con Dios cada final es un nuevo comienzo. Con Dios cada final es un nuevo comienzo. La palabra profética para la iglesia de hoy de parte de Dios es metamorfosis. Amén. Amén. Con Dios cada final es un nuevo comienzo. Vamos a ver y vamos a ir a Josué. Josué capítulo 5. Vean lo que dice, hermanos. ¿Estamos ahí ya? Es todo este relato en Josué de cómo de verdad Dios empezó a trabajar y trató con el pueblo. Y cuando Dios trabaja con el pueblo y trata con el pueblo, llega un momento en donde por 40 años, note ahí, vamos a 5:6. Dice, los hijos de Israel anduvieron, ¿cuánto? Una cuarentena. 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los hombres de guerra que salieron de Egipto por no haber obedecido al Señor. Por eso el Señor les dijo que no verían la tierra que les había prometido a sus padres, una tierra abundante en leche y miel. Vean el verso 7. Así que Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres que ahora ocupaban su lugar, pues no había sido circuncidados en el camino. Verso 8. Una vez circuncidados, todos los hombres se quedaron en el campamento hasta que sanaron. Y entonces en el verso 9, el Señor le dijo entonces a Josué, hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios. Y ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Hermanos, después de la cuarentena, después de esta cuarentena, estos 40 años que anduvieron, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Quitó a todos los hombres de guerra, todos los que habían salido de Egipto. ¿Están alguien aquí escuchándome esta noche, esta mañana, tarde? Quitó y les dijo, Josué, después de esta cuarentena voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo nuevo. Y lo nuevo que voy a hacer es, voy a circuncidarlos. Tienen que ser circuncidados porque quitaré la vergüenza. Yo estoy creyendo y confiando que esta palabra profética para la iglesia de hoy, de parte de Dios, de que haya una metamorfosis, sea un cambio, sea una limpieza de aquellas cosas que no están correctas, hermanos, en donde la iglesia del Señor Jesucristo está muchas veces militando.
Josué entró a la tierra prometida con una nueva generación. Cuarentena. Dios limpia. Dios quita lo que no sirve para introducirnos a una nueva forma. Este es el gran llamado de Dios. Metamorfosis implica que usted y yo, hermanos, salgamos de una forma a la forma espiritual. Que usted y yo, hermanos, entendamos que nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que dice que no llama a las cosas malas buenas, ni a las buenas les dice mala, que es un Dios íntegro, que es un Dios soberano, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que quiere sacarte de esta cuarentena a un lugar diferente. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos a ser transformados. Usted y yo tenemos una responsabilidad, hermanos. Estos que fueron circuncidados estuvieron en el campamento por mucho tiempo porque duele. Porque si hay dolor en la circuncisión, el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que ser circuncidados ya no en el prepucio, ahora en sus corazones. ¿Dónde está el corazón de la iglesia hoy? ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? ¿Dónde está nuestro corazón? Hoy estamos enfrentando una pandemia, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón con respecto a Dios? Yo de verdad temo por la iglesia en mi humanidad y en mi parte de servicio pastoral, porque algunas personas sé, hermanos, que el enfriamiento está llegando, pero así está dictado también por el Señor. Está dictado así por el Señor. Está dictado. Muchos serán como la mula. Muchos serán. Van a tener que ser puestos el cabestro. Muchos serán como las mulas. No entienden, no logran entender la espiritualidad en medio de todo esto. Vean otro caso y último. Bueno, dos más tengo. Pero vean qué tremendo, hermanos. En Jueces, en el capítulo 13, en el verso 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuánto? ¿Cuánto? 40 años. Hermanos, podemos ver la secuencia. Vea cómo Dios cada cuarentena, y en cada cuarentena Él hace algo. Esa es la expectativa que hoy tenemos en Dios, que después de esta cuarentena saldremos en el nombre de Jesús para su gloria. Al final de la cuarentena nace un hombre. Ese es el relato del que hemos venido hablando. Nace Sansón, y Sansón Dios lo trae a un pueblo y lo trae para que se haga una metamorfosis. Cuando Sansón, después de esta cuarentena que los filisteos tuvieron, hermanos, que cuando el pueblo hizo todo lo malo delante de Jehová, el Señor los entregó en manos de los filisteos 40 años, una cuarentena, porque el Señor trabaja de esa manera. Y después nace Sansón. Y recuerda la historia, cómo Sansón fue tomado después por los filisteos y después empieza a crecer el cabello a Sansón. Y dijimos en esa oportunidad, como lo repetimos ahora, es porque la iglesia está naciendo. Hay un nuevo despertar, pero no es un despertar, hermanos, con voces de gritos o de muchas manifestaciones, sí, de hombres y mujeres que aman a Jesús, que en sus corazones buscan santidad, que en sus corazones están determinados a hacer y a tener una transformación, una metamorfosis. Hombres y mujeres que en silencio están diciendo, ya no vuelvo al mundo, yo vuelvo a Cristo, me entrego a Cristo, me entrego a la oración, me entrego a la vida de Dios, me entrego a ser un hombre, una mujer, un matrimonio santo, en donde resuelvo los conflictos a través de la palabra, no en un negocio, no en un lugar de abogados, en donde sencillamente trato de trabajar áreas en la vida, cuando Dios dice que en la palabra puedo tener solución, en donde Él dice antes de ir al juez, arréglate con tu hermano. Hay falta de perdón en la iglesia, hay murmuración. Hay una iglesia a veces que está dormida. Hermanos, personas, muchas personas, hermanos, sacan su tiempo y ponen su tiempo en otras cosas, que son las cosas que aman, pero no las ponen en Dios.
Hay gente capaz de trabajar hasta 40 horas, 24 horas, pero a veces no somos capaces de orar tan solo una hora. Y de verdad esto es lo que Dios quiere, que sea una metamorfosis. Por eso cuando inicié en el principio dije, es para usted que es una iglesia sana, es para usted que es una iglesia madura. Usted tiene que recibir esta palabra si usted cree que esta es palabra de Dios. Si no, la desecha. Pero no deje que argumentos se levanten en contra del conocimiento de Cristo. No dejes que tus pensamientos elaborados ahí empieces a titubear y empieces a decir, no, pastor, es que este pastor qué exagerado, pero es que está así como molesto, está enojado, nos regañó. No se regaña. Se exhorta al que se ama, se disciplina al que se ama. Usted y yo tenemos que tener capacidades espirituales para resolver los conflictos de matrimonio, los conflictos familiares, los conflictos cualquiera que sea, sin estar echándole la culpa a Dios o echándole la culpa a la iglesia. Es que qué fea la predicación, es que qué fea la alabanza. Si usted viene, hace su alabanza en su corazón, será su mejor alabanza. Si usted viene con su corazón preparado, será su mejor predicación, porque usted puede predicar a Cristo en medio de actitudes correctas. Después de esta cuarentena, el Señor envía a Sansón y Sansón muestra quién es Dios. Y el pueblo de Israel es rescatado después de la cuarentena. Vean otro caso, hermanos. Ese sí es final. Los dos. Aquí parece que repetí. Esas burbujitas que duran mucho para los otros hermanos que están en Zoom, se nos está atrasando un poquito. 40 años para una misión. ¿De quién les hablo? Les estoy hablando de Moisés. Moisés, después de la cuarentena, sufre una metamorfosis. 40 años para una misión. Hermanos, ¿saben que Moisés estuvo 40 años en Egipto? 40 años en el desierto. Para ver si acaso nos sale en la matemática de la cuarentena. Dios siempre ha trabajado así. Y tenemos que discernir para dar respuesta, para poder, como dice la Escritura, para presentar defensa y mansedumbre del Evangelio de Jesucristo. Y cuando alguien nos diga, ¿por qué la pandemia? Es que como un Dios así tan extraño. No, porque mi Dios es un Dios bueno, porque mi Dios es un Dios poderoso, porque mi Dios es un Dios que también sabe qué es el trato, porque el trato es para mí. Pandemia no define a Dios, circunstancias adversas no definen a Dios. Lo que a Dios lo define es el carácter de ser un Dios soberano, lleno de gracia, que nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados y nos salvó. Cuando nuestra cuarentena terminó, Él nos rescató de la mala manera de vivir y nos transformó y somos sus hijos. Y la palabra profética hoy es transformación, metamorfosis. 40 años para una misión, hermanos. Y se encuentra entonces Moisés con la zarza después de 40 años. Esa zarza siempre estuvo, pero ¿por qué no fueron los 39? Porque mi Dios es un Dios soberano. Porque esta pandemia o esta cuarentena que es de 14 o de 15 días se le llama cuarentena porque Dios así lo dictaminó. Yo estoy seguro que los personeros y los que empezaron a decir desde el principio que era cuarentena, ni cuenta se habían dado que solo nuestro papá estaba dictando eso, cuarentena. Tiene que ser cuarentena, aunque sean 14 días, sí, cuarentena. Qué raro, pero son 14, cuarentena. Y se llama cuarentena. Porque ese es mi Dios. 40 años para encontrarse con la zarza y se encuentra con la zarza y hay un despertar de Moisés. Se hace libertador en el nombre del gran yo soy. Y cuando Moisés va, hermanos, la zarza y se hace la voz de Dios ante Faraón y ante su pueblo, después de 40 años. Ven que como Dios siempre usa, siempre. ¿Sabe quién cree que nos va a aparecer ahí, hermanos? Mire, Jesús, 40 días en el desierto antes de empezar su ministerio. ¿Aló? ¿Habrá una palabra para nosotros hoy con respecto a una cuarentena divina? Jesús, después de 40 días en el desierto, empieza su ministerio. Jesús, después
Y al final de su cuarentena, la cual fue programada por su padre, llevado por el Espíritu Santo al desierto, y al terminar, una metamorfosis ocurre. Ese Jesús que entró al desierto no era el mismo. Ahora venía dispuesto a poner su vida por causa del pueblo de Israel y por nosotros, los que no éramos su pueblo y que fuimos hechos pueblo por su gracia y su misericordia. ¡Aleluya! Pero después de ¿cuándo? Cuarentena. Jesús en cuarentena. Como hoy otros amados hermanos que no están por aquí porque sabemos que están en cuarentena. Pero de esta cuarentena saldremos en el nombre de Jesús. De esta cuarentena saldremos aprobados en el nombre de Cristo Jesús. Y déjenme terminar esta mañana con esto, hermanos. Metamorfosis. Atrévete a ser transformado. Atrévete a ser transformado. Atrévete. Y aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres y Dios mismo estará con ellos como Dios, como su Dios. Saben que este es un texto que aparece en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, nuestro último texto en esta mañana. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Aleluya. Eres bueno. Él merece honra, gloria. Él merece adoración. Él merece exaltación. Él es un Dios bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. A Él no lo ha tomado por sorpresa. Nada de esto. Y que a usted y a mí no nos tome por sorpresa. Como dice Santiago. Cuando se hallen en diversas pruebas. Hermano, ¿por qué extrañarnos si nuestro Dios lo que está haciendo es metamorfosis con nosotros? Él quiere que nos seamos transformados. Vean qué tremendo, porque después de esta cuarentena, en el nombre de Jesús, yo creo en esta palabra. Para usted que me escucha, para mí, en el nombre de Jesús, para nosotros como iglesia, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Después de esta cuarentena, oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, porque después de la cuarentena las cosas dejaron de existir, porque con Dios todo final es nuevo, porque con Dios todo final es nuevo, porque con Dios todo final es nuevo comienzo. Hermanos, esta mañana ese es lo que el Señor quiere que nosotros logremos entender. La metamorfosis que tenemos que sufrir como iglesia. Del gusano a la mariposa. Porque dice entonces que estaremos con Él. Dice Él aquí, la potente voz que provenía del trono decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Aleluya. Somos templo del Espíritu Santo. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Entonces y solo entonces enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no habrá dolor, porque ya la cuarentena pasó. Yo creo eso como palabra de Dios para nosotros, porque es una palabra profética para la iglesia de hoy. Metamorfosis. Usted y yo necesitamos, amados hermanos, dejarnos llevar y consumir en el río del Espíritu Santo. Aleluya. Consumidos en el río de Dios, en el río de Dios, en el río de Dios, para ser transformados y no arrastrarnos más como gusanos, sino volar como mariposas. Metamorfosis. Hermanos, quiero terminar orando esta mañana, porque nuestro Dios es un Dios con gran
propósito para tu vida y tu familia. Ese es mi corazón como pastor, como su servidor, como su amigo. Dios tiene una palabra y es metamorfosis. ¿A dónde están mis intereses? ¿A dónde está mi corazón con respecto a Dios? Cuarentena. No tratemos de defender a Dios, porque Dios no requiere defensa. Digámosle al mundo, nuestro Dios está trabajando conmigo, mi papá trabaja conmigo, y yo, como aquel que soy barro en sus manos, no puedo decir yo al alfarero, no está bien, no es prudente. ¿Quién eres tú, hombre, para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? Metamorfosis. Él quiere transformarnos. Hermanos, la iglesia no será la misma. Nunca más. Nunca más. El plan y el propósito de Dios se cumplen en una cuarentena divina. Una cuarentena en la que Dios es quien nos ha metido. Y como Él nos metió por el Espíritu, nos sacará y enjugará toda lágrima. Y no habrá más hedor a muerte. Amén. Aleluya. Padre, te bendecimos en esta mañana dándote gracias. Tú eres un Dios bueno todo el tiempo. Señor, tu misericordia para con nosotros es mostrada una y otra vez. Padre, que aceptemos por tu Espíritu lo que de tu Espíritu es a través de esta palabra. Que como creyentes pesemos esto que hoy se ha dicho a través de esta escritura, a través de este compartir. Y que en todo tu nombre se glorifique. Todo honor, toda gloria sean para ti. Todo honor, toda gloria sean para ti. Transfórmanos. Aquí estamos, Señor. Tú nos has cubierto, tú nos has amado. Tú tienes planes de bien para nosotros en Cristo Jesús. Amén.